¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que realmente se encuentren bien. En esta ocasión vamos a trabajar con un CRUD con llaves foráneas. Es bastante común en las empresas que siempre se trabaje con diferentes tablas. Entonces, como primer paso vamos a preparar nuestras tablas. Yo voy a trabajar personas sin foráneas, que ahora se va a llamar simplemente personas. Inclusive aquí ya le tenemos que cambiar porque es persona, porque ya va a tener llaves foráneas. Bien, voy a guardar esta tabla, se va a llamar ahora persona, la tabla persona, y la vamos a preparar para que esté relacionado con la tabla de sexo. Y ustedes después como práctica van a tener que hacer todo estado civil. Entonces tienen que poner mucha atención. Vamos a preparar la tabla de persona, es decir, recuerden que persona ID, si presiono F4 seleccionando esta línea o botón derecho Properties, nos damos cuenta de que él tiene un Identity Specification que pues es el incremento de 1. Esto quiere decir que cada vez que se agregue una nueva persona se va a incrementar en 1 este ID, ¿vale? Bien, después tenemos nombres, y si se acaba en ese porque son nombres, sus dos nombres en dado caso de tener apellidos de igual forma, ¿no? Para no entrar en detalle de apellido paterno, apellido materno. Tal vez un sistema allá afuera en un ambiente laboral sí los tiene que tener, pero en este caso no lo vamos a tener. Bien, estos son requeridos, o sea, no puede tener nulos. Recuerden que nulo es que no hay dato como tal. Fecha de nacimiento lo vamos a poner nulo, RFC nulo, email nulo, teléfono celular nulo, sueldo nulo, hobbies nulo y es alcohólico. Vamos a ponerlo en esta ocasión como true. Vamos a trabajar con estas cuatro propiedades: ID, nombres, apellidos y es alcohólico, ¿va? Para empezar a trabajar con el checkbox, que es un bit. 0 es false, 1 es true, ¿vale? Bien, voy a guardar esta tabla al final del día. Bien, ahora tengo que refrescar porque le cambié el nombre, se llama persona y aquí aparece personas sin foráneas. Entonces esta tabla no existe como tal. Botón derecho, refresh y ya cambió, ¿ok? Recuerden que este diagrama lo pueden ver de esta sección. De hecho, este elemento que voy a abrir aquí es este ER, ¿vale? Aquí está. Y esta tabla pues era la que tenía de personas sin foráneas, pero la voy a cerrar. Ahora botón derecho en persona y le voy a dar Edit Top 200 Rows. Ven que tenemos esta información. Es importante ver que tenemos muchas columnas que son nulas. Aquí nos vamos a poder dar cuenta de eso. Inclusive nada más tenemos que meter este que es el nombre de la persona. Este es el apellido de la persona como tal. Después tenemos hasta es alcohólico. Vamos a ponerle que es true. Ok, true, ahí está. Vean que todo lo demás lo dejé nulo y si funciona pues como tal esta sentencia. Inclusive si voy a aplicar un select, voy a poner en este caso asterisco from persona y si presiono execute me doy cuenta que todo lo demás lo trajo nulo, o sea que no hay dato como tal, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando con esta información, lo que quiere decir que solamente vamos a necesitar lo que es persona ID. Vamos a poner a este lado persona ID. Necesitamos nombres, necesitamos apellidos, necesitamos es alcohólico. Son los cuatro elementos que vamos a necesitar en nuestro select. Ahí está, esos cuatro son los que vamos a estar trabajando. Bien, ahora vamos a nuestro diagrama entidad-relación. Necesitamos agregarle la tabla de sexo. Recuerden que si yo le pongo sexo y le pongo un varchar, vamos a ponerle varchar de 50, como ya tengo información de este lado, ya hay información, yo no le puedo poner que no acepte nulos, porque si le pongo que no acepte nulos, ¿qué va a pasar con esta información? Pues que ya existe como tal. Entonces es imposible. Cuando tengas datos en tu tabla, siempre tienes que ponerle que nulo. Le vas a dar a guardar. Esto que estoy haciendo está bien, pero no tiene llaves foráneas. Quiere decir que cuando tú agarras tu persona y le digas edit, vas a ver aquí sexo y le vas a poder poner aquí a masculino, ¿vale? De este lado vas a ponerle femenino, y de este lado masculino. Pero vean el detalle de hacer esto. Los datos empiezan a cambiar, los usuarios pueden meter otro tipo de información, entonces esta información va a estar cambiando y nunca vas a tener un dato certero. Los únicos dos sexos que hay es masculino y femenino. Entonces tenemos que tener datos como tal que ya esté en un catálogo. Para eso tenemos la tabla de sexo. De hecho, aquí la tenemos. La tabla de sexo
es esta que tenemos de este lado y ya tiene cargado masculino y femenino, ya tiene la información. Pero ¿cómo voy a relacionar esta tabla a persona? Recuerden que es la cosa más sencilla del mundo, pero para hacer esos cambios, como ya metí masculino y femenino, si yo le digo que quiero que ahora se llame sexo ID, porque esta columna se llama sexo ID y va a estar relacionada a esta columna de la tabla sexo y el tipo de dato es entero. Este tipo de dato tiene que existir aquí, si no, no vas a poder hacer una relación. Bien, ya se llaman igual, pero esta tabla si la guardo, él va a intentar convertir los datos enteros a lo que ya tengo actualmente, que es varchar. Entonces, si es masculino, aquí debería de estar el 1. Si es femenino, debería de estar el 2. ¿Cómo sé eso? Porque me voy a la tabla de sexo y masculino representa el 1 y femenino representa el 2. Entonces, masculino 1, femenino 2. Ya toda la información, todos los registros tienen datos. Entonces yo puedo ir a mi diagrama y le puedo decir, sí, yo quiero que sea entero. Tipo de dato entero es perfecto. Y como ya toda la información tiene todos los registros, esto es un registro, todos los registros tienen un dato en sexo, inclusive ya le puedo poner aquí que no quiero nulos. Lo puedo hacer, pero si hay mucha información, pues tendrías que hacer un update hacia toda tu tabla para que todos tuvieran un sexo por default o permitir nulos. Eso ya depende de lo que quieras hacer como negocio como tal. En este caso yo le voy a poner que no quiero nulos. Ahora le voy a dar a guardar y me va a decir que hay que tener cuidado porque pues podemos perder datos en hacer la conversión. ¿Por qué? Porque se está haciendo una conversión de varchar de 50 a entero. Pero es lo que yo les había comentado. Entonces aquí ya hizo la conversión. No perdimos ahorita. Esta pestaña la puedo pasar para acá. Y la voy a poner así, ¿vale? No perdimos datos porque pues esto funciona correctamente. Pero esto como está aquí igual funciona. Al final del día estamos apuntando este entero a este. Pero recuerden que si no pongo una llave foránea como tal, voy a poder mentir. Es decir, aquí le puedo decir, oye, tú tienes el sexo 10. Y aquí le voy a decir, aceptar, ¿vale? Tú tienes el sexo 10. Bueno, a ver, ahí hubo un cambio de datos, la tabla ya se llama sexo ID y no me permite cambiar. Voy a decirle aceptar y vean, sexo ID la columna, y la columna ahora se llama sexo ID y aquí dice sexo, ¿vale? Entonces por eso no me deja actualizar, tengo que cerrar. Bueno, aquí no me permite ni cerrar, es escape hasta que deje el dato que estaba, cerrar. Voy a poner el botón derecho a sexo, perdón, a persona, botón derecho edit. Ya dice sexo ID y ya le puedo cambiar, ¿no? Es decir, aquí le puedo poner que Luis López tiene el sexo 10, pero acá no existe el sexo 10. Entonces estoy mintiendo en mis datos. En mi base de datos ya puede tener información que no es verídica, que es falsa. Entonces para hacer eso tenemos que hacer lo que se conoce como una llave foránea para permitir que la información que quieras agregar a persona exista en la tabla de sexo. Estamos trabajando con esta columna que es la de sexo, ¿vale? Entonces nos vamos a nuestro diagrama entidad-relación y lo podemos hacer de la forma más sencilla posible, que es darle un clic a la tabla de sexo ID, darle un clic y vean que sale ese más, arrastrarlo a la columna que quieras, ¿ok? Ok, bien, ahora lo voy a poner de este lado. Me dice, oye, pues, ¿quién es tu tabla primaria? Mi tabla primaria es sexo ID. Y quien va a tener la llave foránea es la tabla de persona en la columna sexo ID. Eso es correcto. La llave foránea en realidad está en persona sexo ID. Le presiono OK, OK. Y aquí tenemos aquí debería estar la llave foránea. En esta que es sexo ID. De hecho, si lo guardo y me voy a la tabla persona, voy a darle aquí refresh. La tabla persona, aquí puedo ver en constraints, en keys, puedo ver ya dos cosas bien importantes. Persona y persona sexo. Esta persona sexo es que estamos afectando esta llave foránea que es sexo ID, esta que tenemos aquí. Si le doy doble clic, vea que te sale la información de esta foreign key. Foreign es foránea, una llave foránea. Y podemos ver la información aquí en estos tres puntos suspensivos, que es la ventana que nos salió al inicio como tal, ¿vale? Bien, esto fue de manera arrastrando, ocupando un diagrama entidad-relación. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerla a través de código en
pues en SQL Server como tal, ¿no? Entonces hay que abrir un nuevo query. Creo que por aquí tengo uno. Este me parece que lo voy a poder ocupar bien. Muy bien, entonces tenemos la tabla persona y se acaba de agregar sexo ID como tal. Entonces aquí voy a poder trabajar con sexo ID, ¿ok? Lo voy a poner aquí abajo para poder ver toda la información. Y bueno, aquí la P le pasó algo a esta persona. Bien, esto funciona correctamente, pero ¿cómo le puedo? Aquí no importa que truene. Si no quieres que truene, tienes que cerrar todo el SQL Server y volverlo a abrir para que te detecte que sexo ID ya existe, porque la agregamos en el diagrama entidad relación y SQL Server no se actualiza como muy rápido. Entonces no importa, tienes que confiar en tus conocimientos de programación para seguir pues esto y pues saber que esto sí existe. Inclusive aquí está, ¿no? O sea, si lo corro sí funciona. Muy bien, ahora tenemos que darle un alter de este lado, alter table, porque quiero modificar la tabla de persona y le quiero meter a esta columna una llave foránea. Entonces, ¿cómo se llama la tabla que voy a modificar? Por eso le pongo alter table. Después le voy a poner add y le voy a decir que quiero agregar un foreign es al revés, foreign key. Y le tengo que decir, oye, ¿hacia qué columna quieres apuntar? Quiero apuntar a sexo ID. Aquí está. ¿Y a qué tabla voy a hacer referencia? Entonces le pongo aquí references y le voy a decir hacia la tabla de sexo. Ahí está. Lo voy a poner en minúsculas. Hacia la tabla de sexo a la columna sexo ID. Así se agregaría una llave foránea de manera de código. Vean que mi diagrama entidad relación no tiene esa línea. Ahora ejecuto esto. Me dice que se acaba de ejecutar este comando exitosamente. Voy de este lado. Tengo que cerrar ese diagrama, volverlo a abrir y ahora aquí me tendría que salir esta llave foránea igual como la teníamos anteriormente. Ok, son las dos formas en cómo puedes crear una llave foránea a través de código o a través de este diagrama. Ahora, esta tabla de persona la voy a cerrar, la voy a volver a abrir. Y ahora, perdón, aquí no era, era edit. Si yo abro esta y le pongo un 10, ya no me va a dejar porque hay un error. Error message. La sentencia update tiene un conflicto con la llave foránea. No puedes meter datos que no existen en la tabla de sexo en persona. Ok, solamente puedes meter los datos que están en la tabla de sexo 1 o 2, pero ya no 3. Ok, sale el error. Entonces quiere decir que solamente vas a poder meter información que esté registrada en esta tabla. Eso básicamente es una llave foránea. Bien, ahora que tenemos la llave foránea, tenemos que hacer una consulta para sacar información de esta persona y sacar información de la tabla de sexo, que es lo más sencillo. Algún día ya lo habíamos hecho. Esto lo voy a dejar aquí, pero ahora voy a trabajar con esto de acá arriba. Bien, vamos a decirle que quiero un inner join hacia la tabla de sexo. ¿Y cómo se van a comunicar estas dos tablas? Yo puedo poner que la tabla de persona punto la columna sexo ID va a ser igual a la tabla de sexo punto sexo ID, que es donde está la llave foránea como tal. Es decir, el dato que tengo aquí es el mismo que tiene aquí. Si se dan cuenta, estoy diciendo de persona sexo ID a sexo sexo ID, que eso es exactamente lo que estoy haciendo de este lado, persona sexo ID, sexo ID. Ahora, aquí le puedo poner que me dé toda la información de sexo. Si le pongo sexo.asterisco, me va a dar toda la información que hay en la tabla de sexo. Bien, voy a ejecutar otra vez. Bien, vean que dice, la columna sexo ID es ambigua y eso quiere decir que la columna sexo ID, esta que tenemos aquí, existe en las dos tablas. Existe aquí y existe aquí. Entonces me está diciendo SQL Server, oye, esta que tienes aquí yo no sé de qué tabla está saliendo, de persona o de sexo. Para hacer eso tengo que ponerle pues el prefijo de qué tabla es la que está saliendo. Si ahora ejecuto esto, va a decir que ya se ejecuta sin ningún problema. Vean que aquí en persona sexo ID es esta que tengo aquí. Después viene coma, sexo punto asterisco. Es dame toda la información que hay en la tabla de sexo. Vean que esta es la de persona y esta es la de sexo.
son los mismos datos porque ahí es donde hacen el join. Este inner es completamente opcional y esto sigue funcionando aunque pongas join, ¿vale? Bien, la verdad es que es bastante sencillo y ahora nos damos cuenta que Luis López tiene el sexo 1, pero el nombre es masculino y su descripción es sexo para hombres. Y así todos los demás, femenino y femenino. De esa manera vas a poder reutilizar la información que está en la tabla de sexo y no en la tabla de persona. La información es masculino o femenino porque sexo es un catálogo. Bien, ahora lo que vamos a hacer de este lado es, yo necesito toda esta información, pero la necesito ordenada. Entonces le voy a poner este lado, order by, y le voy a poner nombres. Vamos a ponerle nombres, así, nombres. Que los ordene por nombres. ¿Ok? Y después por apellidos. Si ejecuto esto que tengo aquí, pues va a ser y ya está ordenado por nombres y apellidos, ¿vale? La información quedó bastante sencilla y esto es lo que vamos a estar trabajando. Esto es lo que queremos mostrar ahora en MVC. Bien, ahora, de este lado pues se repite mucha información. Ya sabemos que este dato y este dato se repite. No tiene caso mostrar esto que tenemos aquí. Tendría que mostrar sexo.nombre y si esto lo ejecuto, pues ya no va a salir la descripción de sexo. Vean, lo selecciono, lo ejecuto y ya no sale la descripción de sexo. Ahora, aquí estoy poniendo el nombre de la tabla. Puedes poner alias de tablas. Por ejemplo, persona, le pongo P de persona. Y sexo, también le puedes poner as. Si no le pones el as, es completamente opcional. Si le pones el as, funciona. ¿Ok? Entonces aquí ya le puedo poner simplemente P. Ahí. P punto. Ahí está. Y de este lado le pongo S punto. De este lado le pongo P. Y de este lado le pongo S. Y esto funciona sin ningún problema. ¿Ok? Entonces este es completamente opcional. Se lo quito. Y ahora ya puedo poner de este lado S punto. Y aquí sale la descripción. ¿Vale? Para tener toda la información de esta persona. Y ahí está. Esta es la información que quiero mostrar en MVC. Entonces, tenemos que crear un store procedure. Por aquí es create procedure SP y le vamos a poner el nombre de la tabla. Persona get all. Vamos a ponerle get all de tráeme todo. As, le pongo de este lado el begin y voy a cerrar con el end de este lado. Recuerden que esta es la forma propia de hacer una store procedure. Le ponemos de este lado su sangría para que esté bien delimitado. Y ahora vamos a ejecutar este store procedure. Seleccionamos el nombre y me trae toda la información por ejemplo. Quiere decir que este store procedure funcionó sin ningún problema. Esto ya lo voy a quitar. Y aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para poderlo ver. Bien, ya tenemos esta información. Yo lo voy a hacer en Entity Framework y ustedes lo van a hacer en ado.net. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro store procedure que vamos a usar en MVC.